Hola, hola a todo el mundo. Estamos transmitiendo en vivo desde Somos Cero, esperando conectarnos con Irene Wise para hablar sobre cambio climático. Vamos a ver si se conecta Irene para poder conversar con ella. Me dijo hace poco que estaba lista y acá nosotros también lo estamos porque estamos ansiosos de poder tener una conversación en serio sobre la crisis climática con alguien que realmente sabe del tema y nos va a poder sacar de todas esas dudas que de repente como personas no expertas podemos tener, que es natural. Se lee tanta cosa en internet, en redes sociales, en artículos que de repente no tienen mucho contenido académico, que no se basan en estudios científicos realmente. Entonces, ¿qué es verdad y qué es mito? Es parte de lo que vamos a conversar hoy día con Irene Weiss. A ver, veamos si podemos lograr conectarnos con Irene. Ahí está. Vamos a invitarla inmediatamente. Hola, Hola Irene, qué felicidad por fin tenerte aquí en Somos Cero. ¿Cómo un gusto muy estás? grande. Muy bien, muy bien. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Y la Genial, imagen también todo bien, así que perfecto. buenísimo. Qué rico tenerte acá porque de verdad hace falta una conversación sobre la crisis climática con alguien que realmente se ha tomado el tiempo de investigar al respecto. Tú tienes un libro titulado Calentamiento Global, entonces sabes de qué se trata este tema y por eso me siento súper honrada de tenerte acá para poder derribar los mitos, que es un poco lo que decía nuestro flyer para anunciar este encuentro. Entonces, para partir, me gustaría un poco que le contaras a las personas, digamos, un poquito sobre tu preparación para hablar sobre este tema. Bueno, estaba tratando de acomodar el atril porque el gato pasa y me lo mueve y entonces yo lo tenía todo preparado y bueno, es como la ley de Murphy, cuando algo tiene que fallar, falla. Bueno, yo soy bióloga, estudié en la Universidad de Buenos Aires mi carrera de grado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pero siempre quise ser ecóloga. Y la verdad es que no había una formación de ecología en los años 70 cuando yo estudié. Tenía una sola materia introductoria que realmente era un desastre, estaba mal dictada, que me perdone, que en paz descanse la profesora que lo dictó, que falleció, pero era horrible. Yo decía, pero si yo había leído un montón sobre ecología de otros países, viste, algunas cosas que no había mucho publicado en español, pero había leído en inglés, y yo la verdad que estaba convencida a querer tratar de aprender cómo poder controlar la contaminación, cómo poder remediarla cuando no hay más caso que hacer eso, o prevenirla, siempre mucho mejor prevenirla. Entonces, yo entré al poco tiempo de graduarme en la licenciatura como becaria del CONICET, y el CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es como el CONACYT de ustedes, y entonces te dan la posibilidad cuando vos trabajás para el Estado Nacional de obtener una beca de la Organización de Estados Americanos. Bueno, apliqué a la beca, tuve que hacer un examen de inglés re difícil, estudiar bastante, yo tenía una formación de inglés, pero te pedían un nivel altísimo. Y bueno, tenía buenas notas en la universidad, así que la obtuve. Y estuve viviendo en Estados Unidos, haciendo la carrera de ecóloga. La verdad que me apliqué en ese momento a 4 universidades, que era lo máximo que te permitían, y las 4 me aceptaron. Entonces me acuerdo de haberle dicho a mis padres, bueno, ¿y ahora qué hago? Me dice, bueno, ese es tu problema, porque no tenías que haber aplicado a 4, pero te dan esa opción porque Era como siempre por si alguien te acaso. rechaza. Sí, alguien te Claro. rechaza. Y bueno, no tuve esa, o sea, no me rechazaron, entonces me asesoré con algunos profesores y me dijeron que la Oregon State University era lo más en ciencias ambientales. A mí me gustaba mucho la ecología acuática y ahí ellos estudiaban todo lo relacionado con los ríos, de las Rocky Mountains, o sea, las rocallosas, y yo estaba re fascinada porque tenían unos laboratorios, no había internet, no había nada, entonces empecé a ir a la Embajada de Estados Unidos a buscar folletos del estado de Oregon y a mirar un poco cómo era el paisaje y bueno, la verdad es que no me arrepiento, es una universidad que en ciencias ambientales es lo mejor
lo mejor que hay, está, digamos, se equipara en este momento al Imperial College de Londres, o sea, hay pocas universidades ambientales de tanto nivel de excelencia, estatales. Por supuesto tienen un arancel, que eso lo pagaba mi beca, o sea, la beca fue completa, me pagaban la estadía, el pasaje, el arancel, los materiales de estudio, los libros, necesitaba equipamiento de muestreo, o sea, fue una beca fantástica. Y bueno, lo único que yo en ese momento estaba de novia, estaba pololeando, como dicen ustedes, con el que después fue mi marido, y mi papá, muy guardabosque, dijo, bueno, muy bien, vos te querés ir con tu novio, se casan. Así que me casé re joven. ¿En serio? Por suerte me fue, sí, porque yo a los 21 ya tenía la licenciatura terminada, y mi marido estaba terminando su carrera de contador. Entonces, la verdad que, bueno, terminó su carrera y nos casamos y nos fuimos, porque hoy en día eso sería ridículo, pero bueno, te estoy hablando de hace 40 años Sí. atrás. Así que bueno, y después, cuando volví, retomé acá mi trabajo, y bueno, la verdad que la OEA en ese momento me contrató también para trabajar en Centroamérica, en unos estudios que había de contaminación de algunos ambientes acuáticos, en Panamá, en Nicaragua, en Costa Rica, y a partir de eso justo se abrió una posibilidad de un posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales, porque justamente en ese momento surgió la computadora Pentium, que ahora cualquier celular tiene mucho más capacidad que una computadora Pentium, pero en ese momento era la opción de aprender a hacer evaluación de impacto ambiental con mapas digitales en computadora, georreferenciados, ¿no? Como se llama ahora. Y bueno, yo no sabía nada de cómo se usaba todo eso. Ahora es totalmente absurdo, porque uno busca con el Google Map cualquier cosa y enseguida te marca un sistema de información geográfica, ¿no? Lo que querés. Pero en aquel momento era muy, muy precario todo. Entonces, ahora este posgrado internacional que yo hice en la Universidad Nacional Autónoma de México, que organizó la OEA, se hace en forma virtual, pero desde mucho antes de la pandemia, no por la pandemia. Pero en ese momento, cuando yo lo hice, no tenía opción que ir a hacerlo allá. Así que yo ya en ese momento tenía niños, cuando estuve en Estados Unidos no, pero cuando me tocó el segundo posgrado ya tenía mis niños, y por suerte mi marido, un santo, porque la verdad que siempre me apoyó en mi carrera, bueno, un poco me dijo, no, tenés que hacerlo. Era un año entero académico en el hemisferio norte y no había no había manera de comunicarme como hay ahora, viste, por las pantallas. Entonces, claro, yo me acuerdo de haber llamado por teléfono, no sé, 2 veces por día al principio porque extrañaba, y me decía mi marido, deja de llamar cobros revertidos porque me vas a fundir. No, tengo anécdotas increíbles, pero bueno, esto es para hacerlo un poco más dinámico, lo digo porque el tema la verdad que amerita ser serios. Pero bueno, después realmente nunca interrumpí mi carrera, son muchos años de formar gente en la universidad. Soy profesora en este momento de 7 facultades de la Universidad de Buenos Aires en grado y posgrado, digamos, en cátedras de dedicación simple, por eso puedo hacer todo y en distintos momentos del año. Y los posgrados son bimestres en lugar de cuatrimestres, entonces eso me permite también ser más flexible, ¿no? Con los, digamos, con todas las fechas. Y además, estoy en la Universidad Nacional la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es una universidad que está muy cerquita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cruzando el límite, digamos, de la ciudad, sería en el área metropolitana de Buenos Aires, que tiene una carrera de ingeniería ambiental, que eso en la Universidad de Buenos Aires no existe. Así que estoy muy orgullosa de estar desde el principio de esa carrera, dictando ecología y tecnología, ambiente y sociedad para los ingenieros ambientales, que, bueno, ya tenemos varios graduados y que están con unos proyectos extraordinarios, así que estoy muy orgullosa de poder ayudar a formar gente joven para cuando nosotros los grandes no estemos, ya puedan tener una formación necesaria y suficiente como para poder mejorar toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Planetaria, de crisis en general, ¿no? De crisis ambiental. Así que un poco eso es el resumen. Y te quiero contar antes que nada, antes que me olvide, que quiero mucho a tu país, porque muchos años después, yo estuve trabajando con un convenio con la universidad, creo que te lo conté en privado, con la Universidad Austral de Chile, sí. Con un biólogo que yo quería muchísimo, muy amigo nuestro de la familia, el doctor Hugo Campos Cereceda, que falleció joven, a los 62 años, ya hace unos años atrás, en los 90 falleció. Así que él hizo toda una movida para que los lagos del sur, cuando se construyó la carretera austral de ustedes, y no había que estar cruzando con ferries todo el tiempo, entonces él dijo, yo tengo un desafío,
él había hecho su doctorado en Alemania, porque el doctorado en biología no existía en ese momento en Chile, y bueno, por los convenios que había con Alemania, lo fue a hacer allá. Entonces cuando volvió y se hizo justo la carretera austral, dijo, yo quiero hacer un convenio con ecólogos acuáticos argentinos para poder estudiar los lagos del sur, de todos los lagos de origen glaciario. Así que en ese momento hubo una confraternidad increíble entre la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Buenos Aires, de La Plata. Éramos un equipo bastante grande, y fui muchas veces a tu país, y creo que cada 2 meses nos juntábamos presencialmente, porque si hubiera habido Zoom como ahora, no teníamos que cruzar la cordillera. Así que ellos venían para acá o íbamos nosotros para allá, con el doctor Oscar Parra, que bueno, ahora debe estar ya retirado, pero es el que fundó el EULA, ¿viste? Todo el complejo de Europa-Latinoamérica con los italianos en la Universidad de Concepción, que es un centro de formación ambiental de excelencia en toda América Latina, en la ciudad de Concepción, en Chile, ¿no? Así que te digo que tengo un amor especial por Chile. Así que muchas gracias, me siento muy honrada por la invitación, Ay, yo no. también, de verdad. De verdad que el honor es todo nuestro, y me alegro mucho que tengas esta conexión con Chile, y le tengas cariño. Muchos de los seguidores míos evidentemente son de Chile y te están escuchando ahora, y yo creo que tienen muchas ganas de aprender sobre este tema. Así que mejor si es con el corazón. Sí, totalmente. Bueno, quiero que me cuentes a ver cuáles son esos mitos que estuviste viendo por ahí, que yo también algunos los leí, pero la verdad que no les doy importancia porque son como las fake news, ¿viste? Realmente hay que dejarlos pasar, y bueno, cuando te piden opinión, darla sinceramente, pero para la gente que la acepta, porque hay gente que es tan necia, o por razones de intereses individuales o corporativos, pero viste que hay gente Sí. que se resiste a pensar en la posibilidad de que realmente los combustibles fósiles sean los que están haciendo esta crisis climática tan grande, ¿no? O sea, no es que duden que hay un cambio climático, o sea, un calentamiento global, para ser más exactos, pero en realidad ellos dicen que no son los combustibles fósiles. Y eso es el negacionismo más absurdo, porque está absolutamente demostrado. Pero bueno, contame un poco cuáles son los mitos, Sí. los mitos de los que se resisten. Sí, bueno, una de las primeras cosas que se dice sobre el cambio climático es el hecho de que nosotros como civilización estamos en el fondo inmersos en una cosa cíclica que sucede con el planeta, que ya han habido edades en este planeta en el que vivimos, donde la congelación de los polos, los deshielos y todo ese tipo de cosas son en el fondo cosas que suceden en forma natural y que nosotros como civilización no tendríamos nada que ver, y que da lo mismo en el fondo qué esfuerzos podríamos hacer a nivel individual, porque la crisis en el fondo va más allá de nosotros mismos y de nuestra responsabilidad. Entonces, ese es uno de los mitos que quiero resolver hoy día, qué tanta responsabilidad tenemos como seres humanos en esta crisis climática. Bueno, vos me escuchás bien porque yo te escucho muy bajo ahora, no sé por qué. Te empecé a Ah, escuchar más bajo. me voy a acercar un poquito entonces. ¿Será Sí. que estoy muy lejos? ¿Me escuchás bien vos a mí? ¿Me Sí, escuchás sí, bien? perfecto, sí. Ah, bueno. Mira, la verdad es que en realidad, a ver, lo verdaderamente cierto es que nosotros para cumplir el Acuerdo de París, que fue una idea genial, pero como todas las cosas que tienen que ver con la política, siempre hay manipulación con esto y hay muchas promesas que se terminan incumpliendo. Entonces, para cumplir con el Acuerdo de París, para fin de siglo, nosotros deberíamos tener, o sea, ellos dicen que no podemos pasarnos de los 2 grados. Como vienen las cosas hoy, ya en el 2021, comenzando el 2021, vamos a llegar a 3 grados y pico, lo cual es una barbaridad, y después voy a explicar por qué, cuáles son las razones, ¿no? Eso dice el Acuerdo de París, que hay que llegar a 2 grados como máximo de aumento de la temperatura del planeta, promedio. Pero los científicos dicen que no deberíamos pasarnos de 1,5 grados. Pero para que esto pueda ser posible, digamos, para que sea viable, en realidad, para el año 2030, la mitad de los países tendrían que estar reduciendo, o sea, todos los países del mundo tendrían que estar reduciendo las emisiones a la mitad de lo que emiten hoy, sobre todo los países que son muy emisores, ¿no? Como Estados Unidos, China, bueno, unos cuantos, pero sobre todo esos. Y tienen que reducir las emisiones al 50% para el 2030, y para el 2050 todo el planeta debería ser carbono neutral. Eso quiere decir que la misma cantidad de dióxido de carbono que produce
por lo que fuere, por actividades humanas o no humanas, digamos, por la respiración misma de los seres vivos, debería ser la misma cantidad de dióxido de carbono que las plantas pueden absorber para la fotosíntesis. O sea, eso sería el carbono neutral. O sea, en el 2050 todo el planeta tendría que ser carbono neutral. Pensá que estamos a 30 años, menos de 30 años para el 2050. Entonces, hay que hacer un enorme esfuerzo, sobre todo hay 4 sectores que son los que más emisiones generan, que son la energía, o sea, en este orden, ¿no? La energía, el transporte, la deforestación, que es tremenda para extender la frontera agropecuaria, y la producción insustentable de alimentos. Y después le sigue la producción insustentable de ropa, o sea, la fast fashion, la moda rápida, la moda que surge. Yo tengo grandes discusiones con diseñadores de modas, les tengo mucho respeto y entiendo el momento que están pasando, pero yo creo que la gente tiene que acostumbrarse a comprar ropa clásica y a darle una segunda oportunidad, a ir a los mercados de ropa usada, digamos que hay gente, por ejemplo, que cambia de peso porque engorda, porque adelgaza, porque se hace el tratamiento, no sé, de la cirugía bariátrica y de pronto está muy delgada y tiene ropa que le queda enorme, entonces, y es ropa que está impecable, y acá hay, no sé cómo se llaman en Chile, pero aquí se llaman ferias americanas, que son locales donde vos vas y compras, si querés, ropa usada, ¿no? Eso es muy empleado por los actores. Yo tengo una hija actriz y cada vez que tiene que hacer por ejemplo, una obra de época, buscas lo que trata de conseguir entre las abuelas, las madres, la gente de la familia, pero si no, va a estos lugares o los mercados de pulgas, y hay lo que se llama mercado de pulgas, que no tienen pulgas, pero consiguen ropa de época en muy buen estado y además muy bien hecha, con telas que hoy ya prácticamente no se generan, no se hacen. La mayoría de las telas hoy tienen algún derivado del petróleo, no son puras en cuanto a su constitución natural. Entonces, eso no se degrada y además los tintes son muy contaminantes también. ¿Entiendes? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el tema de que la moda genere mucho trabajo está bien, pero también puede generar mucho trabajo la manera sustentable de poder hacer una moda que dure o hacerlo con materiales reciclados. Por ejemplo, acá en la Argentina yo hice varios vivos durante todo el aislamiento, digamos, la cuarentena estricta, con personas que trabajan con materiales que habitualmente van a la basura, que son de desecho, como el jet de leche o como algunos envases. Entonces, me están entrando una llamada, no sé si vos escuchás. No escuchás, No, ¿no? pero se siente como una distorsión en la calidad Sí, lo que pasa es que del audio. no puedo, bueno, espera que le voy a contestar y le voy a decir que estoy en un vivo, porque si no, bueno, no, ya va a dejar de sonar. Porque antes la rechacé y empecé a escucharte mal, entonces, Ya. bueno, espero que en algún momento pare, si no la voy a tener que rechazar, pero no dejo de escuchar, ahí paró. Bueno, Ya. entonces, te decía, por ejemplo, hay un emprendimiento de una chica que se llama Jessica Pulio, que en este momento ella es voluntaria y dirige el movimiento internacional de la moda sustentable. El Fashion Revolution. Y entonces, ¿me escuchás? ¿Sí? Sí, el Fashion Revolution. Fashion Revolution, exacto, Jessica. Y Jessica tiene un emprendimiento personal que se llama Biótico Sustentable, que yo la admiro muchísimo, porque ella acá tenemos un programa en la televisión pública, que siempre lo menciono, que se llama La Liga de la Ciencia, que está los sábados, más tarde, y la conductora, que es una bióloga, joven, 2 veces ya ganó el Martín Fierro, que es el premio que se da en la Argentina a los mejores programas, ¿no? de televisión, de radio. Entonces ya estaba ternada, el programa La Liga de la Ciencia, y fue con una cartera hecha por Biótico Sustentable de Jessica Puyo, justamente de Fashion Revolution, y un cinturón. Y el compañero de ella, que es un físico que está con ella en la conducción del programa, tenía, en vez de pañuelito en el traje, tenía un troquelado hecho como igual que la cartera y que el cinturón. ¿Y sabes con qué lo hizo? Eso se hace yo estaba maravillada cuando ella me lo contaba, porque se hace con pequeños pedacitos troquelados, como con la técnica como del origami, ¿viste? De los japoneses. Entonces se va encastrando, y no solamente ella usa materiales que habitualmente irían a la basura, le da trabajo a organizaciones que trabajan con chicos Down.
que aprendieron muy bien el oficio, y porque uno piensa, bueno, los chicos Down en general trabajan en la gastronomía, son cocineros, pero pueden hacer muchísimas cosas, y aprendieron la técnica, y realmente hace cosas maravillosas, o sea que es una empresa en realidad de triple impacto, porque tiene, por un lado, la pata económica, obviamente, viste que son las que en inglés se llaman las de las 3P, profit, que obviamente si es una empresa tiene que tener una parte económica, o sea, vivir de eso, planet, que es la parte que hace bien al planeta con sustentabilidad, y people, que es lo que ayuda socialmente a la gente, es lo que en castellano decimos ambientes, o sea, la parte ambiental, la parte social y la parte digamos, de beneficio económico, social. ¿no? Pero, o sea, serían empresas que tienen ese triple impacto, y la verdad que cada vez hay más, y cada vez hay más gente que elige esas empresas de triple impacto. Así que, bueno, es maravilloso, realmente. Bueno, y yo le comentaba esto que te estoy diciendo, o sea, ¿cómo se puede hacer para hablar con la gente de la moda que para que realmente entienda, o sea, los grandes modistas que hacen cosas geniales con telas, no sé, que traen de no sé dónde, pero que tienen todos componentes derivados del petróleo y tintes que les dan una coloración extraordinaria, pero son todos tintes que no se degradan. Y ella me decía, en realidad cuando la gente empiece a dejar de comprar a dejar de consumir ese tipo de moda, ellos no van a tener más remedio que cambiar, pero estamos en un momento de transición. Y yo tengo miedo que la transición sea demasiado larga. Por eso es importante explicar esto y que la gente entienda que tiene que empezar a consumir cosas que tengan larga vida, ¿no? Y que sean en lo posible. Por ejemplo, esto es de puro algodón, pero me costó un montón conseguirlo. No tiene nada de 100% algodón, pero no sabes lo que me costó conseguir el tipo de prendas que yo uso, por ejemplo, suéteres de pura lana, tengo que ir a la Patagonia a comprarlos, Pepo. ¿no? Es difícil, realmente es Oye, complicado. Irene, me gustaría hacer un pequeño paréntesis ahí con algo que dijiste, como para recalcarlo, porque tú dices que estas empresas en el fondo van a seguir haciendo lo mismo si es que hay un mercado que les compra. Y, y ahí hay un punto súper importante respecto a el valor que tiene nuestra responsabilidad como individuo, porque hay muchas personas que no entienden ese impacto, el impacto de lo que yo como persona sola en el mundo, sin considerar que hay millones, sino que yo solo, ¿qué impacto tengo yo? Si existo yo, existe mi hermana, existe mi prima, existe mi vecina, y entre todos empezamos a hacer esta diferencia de no apoyar las compras de estos productos que están contaminando nuestro mundo, en el fondo, eso es realizar un cambio y un impacto, porque finalmente estas empresas están súper atentas a lo que sus consumidores quieren. Si los consumidores Bueno, no compran, tienen que por eso cambiar, es tan como lo dijiste importante, tú. por eso es tan importante hacer estos vivos y que la gente tome conciencia, porque además está no solamente el valor que tenemos nosotros como consumidores de elegir realmente lo que queremos comprar, lo que queremos consumir, si estamos concientizados de esto, obviamente, para eso hay que hacer todo un trabajo de concientización de la gente, ¿no? Como bien tú dices, pero hay también un rol importante que debería tener el Estado en la regulación de muchos mercados, de muchas cosas. Quizá no es tan, digamos, no es tan visible con el tema de la moda, pero sí, por ejemplo, con la producción de alimentos. ¿Por qué los estados están apoyando grandes empresas multinacionales que van comprando pequeñas empresas familiares, locales, de producción de alimentos, y de pronto empiezan a vender todo ultraprocesado, que tiene un montón de componentes que nos hacen daño, que está bien, somos cómodos, vamos y compramos un ultraprocesado y lo calentamos en el microondas, listo, ya está, ya lo tenemos para... No, pero hay que leer las etiquetas. En mi casa, por ejemplo, no entra nada que tenga más de 5 componentes, porque yo Perfecto. leo las etiquetas cuando voy a hacer las compras y conozco más o menos cuáles son los aditivos, todos los que terminan en antes, los colorantes, los conservantes, los edulcorantes, los saborizantes, todo. Entonces, hay que tener un poco de cuidado cuando dice, por ejemplo, aditivo de uso permitido, colorante de uso permitido, pero no dice la cantidad ni cuál, yo directamente esa marca la desecho, ¿entiendes? O sea, inclusive trato de hacer todo lo que puedo en casa, cocino bastante, no ahora en la pandemia, siempre, y la gente se sorprendería si realmente viera lo rápido que se puede, por ejemplo, hacer una galletita.
una cookie con cuatro cosas que tenés en tu casa, en 5 minutos, se hacen 5 minutos sin necesidad de batidora, y con 5 minutos de horno, las galletitas bien finitas, tanto dulces como saladas. ¿Cuánto te puede llevar? Son 10 minutos de tu vida. Entonces vas y compras un paquete de galletitas que tiene un montón de porquerías, que tiene grasas trans que hacen daño, que tiene componentes que le ponen para que duren, que tienen, no sé, yo a veces me sorprendo y digo, ¿cómo puede ser que un paquete de galletitas tenga una fecha de vencimiento de acá a un año? Evidentemente algo tiene, porque si no la harina enseguida se llena de hongos, ¿no? Bueno, Bueno, un ese tipo poco. de cosas, o sea, hay que ponerse a pensar antes de sacar el dinero de la cartera, como digo yo, y pagar en el supermercado, ponerse a pensar si realmente quiero poner eso en mi cuerpo y qué Exacto. consecuencias después puede llegar a tener, ¿no? Y además, bueno, que esas grandes empresas multinacionales de la alimentación que están en todas partes, sabemos que consumen una enorme cantidad de energía, de agua. ¿Y sabes por qué los estados apoyan a esas empresas multinacionales? Porque en general son las que aportan para las campañas políticas. Y no Sí, de un obvio. partido, de todos los partidos. Entonces, gane quien gane, en el partido político que sea después gobernante, van a tener siempre una ventaja, porque aportaron a la campaña, ¿entiendes? Entonces, es algo que hay que empezar a tomar conciencia de esto, y yo no estoy diciendo que no financien las campañas políticas, o sea, no voy a ir contra la política del mundo que funcionó y siempre va a funcionar así, siempre que sea transparente, por supuesto, pero evidentemente estas grandes empresas multinacionales que compran las empresas pequeñas, acá todas las grandes empresas de galletitas, Bagley, Terrabuzzi, que existían, por ejemplo, y otras más que existían cuando yo era niña, que iba, me acuerdo, al almacén a comprar sueltas y me las daban en una bolsa de papel, todas ahora te envasan en paquete. Claro. Esas marcas ya no existen, ahora tienen nombres de las empresas multinacionales que las compraron, de otros países, yo no sé qué cosas tienen adentro, además del envase que te ponen, que son envases que o vienen de plástico o de cualquier cosa, menos de algo que sea compostable o que sea biodegradable, ¿no? Entonces, es todo un tema, es muy complejo. Nuestra vida es compleja en ese sentido, en cuanto a que somos productores de emisiones permanentemente, ¿no? Pero, Irene, mira, yo, como tú ya sabes, No yo sé soy si te contesté o me fui por las ramas, porque no te eh, escucho, sigo sin escucharte bien, entonces por eso no sé si te contesté bien. Eh, sí, yo creo que sí. Tal vez como para reforzar como un sí o un no. O sea, ¿somos entonces responsables de la crisis que estamos viviendo? ¿Hay Sí, responsabilidad dentro de esto? Sí. en gran parte sí, porque tenemos un papel como consumidores y además como el abuso de la energía que hacemos. Hay mucha gente en los países, digamos, quizás no en tu país o en el mío, donde cuidamos la energía, porque si no nos viene una cuenta después tremenda del uso de gas que no podemos pagar. Pero hay países donde la gente tiene el poder adquisitivo como para pagar y deja el aire acondicionado con la calefacción prendida todo el día, por ejemplo, para cuando vuelva de trabajar el ambiente adecuado. Yo tengo una anécdota en ese sentido. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que consumía muchísimas, o sea, producía muchas emisiones por la energía, ¿no? Porque la gente podía pagar la cuenta de la energía. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, había, por ejemplo, en pleno invierno, en el mes de enero, cuando empezaba el semestre de invierno, después de Reyes, la temperatura, yo iba obviamente con ropa de nieve, entonces iba sacándome la ropa en mi locker y me quedaba en una t-shirt, como estoy ahora, en una remera, en una polera, como dicen ustedes, porque hacía una calefacción tremenda, había, no sé, 25 grados o 27 grados de calefacción en las aulas cuando fuera nevaba. Lo mismo cuando venía el calor del verano, en el mes de julio, para rendir los exámenes de medio término, de Tenía medio esas mejor año, parcas. el aire acondicionado. Entonces uno volvía, no sé, iba con una polera o con una remera a la clase y tenías que llevar un abrigo porque te morías de frío, porque tenías 17 grados en el aula, cuando fuera hacía un calor de 40 o de 38 grados, qué sé yo, de sensación térmica. Entonces, muchos años después yo volví como profesora visitante invitada y tuve la grata, digamos, la grata sorpresa
que pusieron en todas las aulas un timer y con un timer y además no sé cómo se llama, una perilla para cambiar, no me sale la palabra en castellano, me sale en inglés, una perilla para cambiar digamos, poner una temperatura fija, y en ese momento cada head of the department, o sea, cada jefe de departamento dentro de la universidad, y sobre todo el que me tocaba a mí, que era un médico y era un tipo muy consciente en toda la parte de medicina ambiental, él era neonatólogo, era médico de bebés recién nacidos, él dijo, si un bebé recién nacido, no importa la temperatura externa, puede estar cuando sale del útero de la madre a 36 grados y pico, a 37 grados, y el bebé puede estar a 22 grados en la nursery, que para que lo atiendan cuando recién nació, cualquiera de nosotros adultos podemos estar a 22 grados como máximo en cualquier momento del año. Entonces, dejó fija esa perilla, y no te das una idea de la cantidad de dinero que se ahorró la universidad y en energía, y además el favor que le hizo al planeta, porque no estaba al mango la calefacción ni tampoco el aire acondicionado cuando en realidad no era necesario. Entonces, también se necesita gente, que los decisores, digamos que tanto en los gobiernos, pero también en este tipo de lugares como las universidades, las empresas o donde fuere, que más allá del costo económico, porque puedan o no pagar la energía, aún pudiéndola pagar, que se fijen que esto sea así. Y ahora, bueno, afortunadamente los techos de la universidad están teniendo paneles solares, que me enteré el verano pasado, que ya pusieron paneles solares, o sea que ni siquiera van a tener que recurrir a la red, digamos, de energía. Así que la verdad es que con el tema de las energías renovables también estamos teniendo un gran desafío. Lo que pasa que, como yo te decía recién, la verdad que el transporte, por ejemplo, es uno de los peores emisores, y es muy difícil cambiarlo completamente a una energía renovable, porque fíjate que los buses, los autos, o sea, hay algunos híbridos, hay algunos eléctricos, muy pocos, pero también hay que ponerse a pensar, cuando uno enchufa el auto eléctrico a cargar, cómo se obtuvo esa energía que te está dando la electricidad para el auto, porque si se obtuvo con combustibles fósiles, quiero aclarar un poco esto porque por ahí hay gente que nos está viendo que no sabe que la mayor cantidad de las emisiones son por los gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, el metano, ¿no? Bueno, el metano se produce de otra manera, pero sobre todo el dióxido de carbono, que proviene no solamente de la respiración de la mayoría de los seres vivos, sino también de la cocina cuando cocinamos, del asado cuando ponemos cuando, no sé, estamos haciendo leña, por ejemplo, para un asado, estamos también produciendo dióxido de carbono. Cualquier combustión tiene dióxido de carbono y vapor de agua como resultado. Entonces, la electricidad cuando la prendemos, el auto cuando lo encendemos, la nafta, que es su combustible, o sea, no importa cuál sea el combustible, siempre el producto final va a ser dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces, esos son gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono. Y el metano es mucho peor, porque el metano se produce ya desde hace mucho tiempo por los animales rumiantes, también por lo que se cultiva, por ejemplo, el arroz. ¿Cuál es el país que históricamente, desde la época de los pueblos originarios, consume más arroz? Los países asiáticos, ¿no? Porque, bueno, en Asia, ¿cómo se cultiva el arroz? En humedales, en zonas inundables. Entonces, el arroz produce mucha cantidad de metano. 1/3 de la población mundial son chinos, ellos producen mucho arroz. Entonces, el metano también proviene de ahí, proviene de las vacas, porque cuando eructan metano. Hay gente que cree que son gases de flatulencia, eso es otro mito, es un error pensar que la vaca, si uno se para al lado de una vaca en el campo, se va a dar cuenta que la vaca en realidad eructa todo el tiempo y está eructando metano, que uno no se da cuenta porque no tiene olor el metano. Los humedales también, las zonas de pantanos en putrefacción o donde se cultiva arroz emiten metano. Entonces, el metano es mucho peor que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. Pero los combustibles fósiles, tanto sea lo derivado del petróleo, en la forma de energía que quieras, como el carbón, cuando empezó la revolución industrial, ¿qué es lo que se usó en el centro de Europa? Carbón. El carbón fue tremendo en ese momento, pero bueno, fue un gran desafío la revolución industrial para la economía mundial. No es que estoy criticando lo que pasó a mediados del siglo XIX, sino estoy contando cómo fue la realidad. Entonces, vos tenés que, por un lado, como combustible fósil, los derivados del petróleo, los derivados del carbón, que esos en realidad son los peores,
Y eso es lo que hay que tratar de reducir en emisiones, ¿no? Porque si vos no lo reducís en emisiones con combustible, digamos, con formas de energía renovable, vamos a estar siempre en las mismas situaciones. O sea, por suerte, ahora, bueno, la energía eólica, la energía solar, la mareomotriz, la undimotriz, que es la de las olas, la de las represas yo la cuestiono mucho porque yo trabajé bastante tiempo en evaluación de impacto ambiental de los embalses y transformar un río que es un ambiente de aguas corrientes, en un ambiente de aguas quietas, tranquilas, digamos, donde no hay una corriente unidireccional, hace que cambie toda la fauna y la flora, que se produzcan de pronto, por ejemplo, algunas parasitosis que no estaban adaptadas al río de aguas corrientes, pero sí en un embalse. En Brasil eso pasó con lo que se llama la enfermedad de las represas, que es la esquistosomiasis, que cuando los ríos corrían, los afluentes del río Paraná, por ejemplo, en el Paraná superior, en Brasil, no tenían esa enfermedad, pero en cuanto hicieron los embalses, que empezó en el estado de San Pablo en la década del 50, para obtener energía, los embalses empezaron a generar las condiciones adecuadas para que este parásito se produjera, y entonces hubo una explosión de casos de esta enfermedad, que es una zoonosis, porque llega a los seres humanos y es muy, muy dramática, ¿no? Porque produce realmente una situación fea. Además, por ejemplo, peces como las pirañas, que son peces que normalmente en aguas corrientes rápidas no proliferan mucho, cuando vos estancás las aguas, aumentás la temperatura, las pirañas actúan de manera conjunta. Entonces, o sea, hay una cantidad de cosas tremendas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de modificar la naturaleza. No estoy diciendo que no haya que modificarla. Esa es la diferencia entre un ecólogo, que es un científico, como es mi caso, y un ecologista que tiene muy buena voluntad, pero tal vez no sea científico. Entonces el ecologismo tiene tal vez, como movimiento político, mucha buena voluntad para mejorar las cosas, pero no tiene las herramientas que tiene la ciencia. Por eso es tan importante que nosotros los ecólogos podamos concientizar y podamos contar todas estas cosas para que la gente se informe. Y bueno, quiero para antes que se nos vaya el tiempo, porque yo, si me dejas hablar, voy a hablar mucho, pero contame otro mito que hayas leído. No, mire, y me quedé un poco con el tema de las energías, de lo que estabas tú comentando ahora. Y tanto Chile como Argentina, por el tema montañoso, qué sé yo, nosotros tenemos posibilidades de repente de explotar la energía geotérmica. No sé si tú sabes mucho de ese tema, Sí, sí, pero bueno, nosotros en la energía geotérmica, mira, yo justo tengo un hijo que es físico y es geofísico. Y él cuando se graduó, ahora está estudiando en Londres, en el Imperial College, pero cuando él se graduó, recuerdo que cuando lo contrató una empresa francesa, se preguntaban cómo era posible que en la Patagonia, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, que está pegada a la cordillera del lado de ustedes, supongamos de la región de los lagos, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de los lagos donde trabajé es el lago Huechulafquen, que está a la misma latitud que el lago Riñihue de ustedes, porque la estación hidrobiológica de la Universidad Austral de Chile, donde hacíamos los cursos de verano, estaba en el lago Riñihue, ¿no? Así que conozco, digamos, es la misma latitud y los lagos son bastante parecidos. Y tienen en el fondo, porque tienen los volcanes, ¿no? En el fondo del terreno, digamos, del suelo, tienen energía geotérmica. Entonces, en Neuquén, por ejemplo, eso no se explota, solamente hay unas termas donde la gente va a hacer baños termales cuando tiene algún problema de salud. Pero, ¿cómo una provincia como Neuquén, o la región que tienen ustedes pegada a la cordillera del otro lado, que es exactamente igual, cómo no utilizan esa energía tan fácilmente explotable, que ahora hay tecnología espectacular que, por ejemplo, se puede traer, que no tiene inclusive patente, o sea, que se puede traer a los expertos y te explican cómo hacerlo, ellos donan como una cosa altruista las patentes, como hicieron, por ejemplo, en Islandia. Islandia es un eso país mismo. que vive con energía geotérmica. Mira, yo también tuve la suerte de haber podido ir a un congreso bueno, era sobre unos temas ambientales relacionados con islas, en las Islas Azores, que están en el centro del Atlántico. En realidad tienen un gobierno autónomo, pero dependen de Portugal. Y la Universidad de Ponta Delgada es la capital, los Azores es un archipiélago, está muy cerca de las Canarias, pero está justo en el centro del Océano Atlántico. Y a diferencia de las Canarias, que depende de España, que tienen mucho movimiento turístico, las Azores no tienen tanto movimiento turístico, pero sí tienen muchos grupos científicos que van a estudiar ahí la geotermia. Y fíjate que está a una latitud como la de Nueva York y la de Londres. O sea que haría mucho frío en invierno.
¿no? Digamos, cuando llega la temporada invernal en el hemisferio norte. Sin embargo, la temperatura siempre es adecuada, la energía prácticamente es regalada, y me llamó la atención la cantidad de invernaderos que ellos tienen con frutas tropicales, bananas, cocos. Yo decía, ¿cómo lo hacen y cómo lo mantienen? Porque esto debe tener un costo energético tremendo. No, me dice, estas islas son de origen volcánico. Son realmente, me dicen profesionales de ahí de la universidad, ¿no? En portugués. Me dice, estas islas tienen realmente un origen muy nuevo, volcánico, tenemos un vulcanismo activo permanente, y tenemos estas fumarolas. Me llevó al campo a ver las fumarolas, ¿no? Donde salían los géiseres, y de esos géiseres ellos obtenían la energía, que es exactamente la tecnología que usa Islandia en este momento, y con eso calientan las casas, la universidad. O sea, el costo es nada, o sea, monedas, te podría decir, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros no estamos usando energía geotérmica en la cordillera con la cantidad de vulcanismo que tenemos? Que bueno, está bien, hay algunos volcanes que no están activos, pero otros sí tienen eventualmente actividad. Entonces, quizá perforando un poco más, que hoy hay herramientas digamos, para poder ver a través de las capas, así como la tecnología es fabulosa en este momento para poder ver un bebé en gestación en 4D, vos hoy tenés tecnología para poder ver todas las capas de tierra sin tener que perforar, como hacían los geólogos antes. Entonces, vos ponés esos escáner arriba y te va mostrando en las distintas capas, hasta varios miles de metros de profundidad, qué tenés y dónde está el movimiento, digamos, de la geotermia. Entonces, a partir de ahí podés poner una cañería para extraer ese calor y con eso mover los pistones, con vapor, porque se hace con agua, que se va evaporando, y de esa manera, con el calor que produce, digamos, la evaporación del agua, con eso se genera energía. Así funciona la geotermia. Pero la verdad es que yo no entiendo todavía cómo nosotros no hicimos algo así. ¿Por qué? En realidad sí, lo puedo entender pensando en la cantidad de intereses que hay detrás del lobby petrolero. Todavía en América Latina el lobby petrolero es muy fuerte, y muy fuerte incluso cuando ven que el petróleo se va acabando, para usarlo de manera de la extracción no convencional, el fracking, la hidrofractura, la fractura hidráulica, que está muy cuestionada, que trae un gran impacto ambiental y que se está haciendo. Nosotros tenemos acá, ahora está un poco suspendido, ¿no? Pero yo digo, el día que obtengan en Neuquén energía de esa manera, por fractura hidráulica, por el hydrofracking, como se llama en inglés, ¿a quién le vamos a vender esa energía del petróleo cuando todos los países de Europa ya están apostando a las energías renovables? Entonces, es que apostar por las con el energías viento que hay en la renovables. Patagonia, te pones un molino eólico y te podés, no sé, tenés energía para tu casa para toda la vida. Y cuando no tenés viento, tenés sol, y tenés, no sé, tenés el mar, que tiene olas y que tiene mareas. Entonces, ¿por qué no aprovechamos todo eso? Y la geotermia del lado de la cordillera, ¿no? Y del lado del mar, las otras energías renovables. Bueno, es que un poco lo que dices tú, o sea, hay un tema político, hay un tema de presión de las petroleras que no quieren dar su mano a torcer, porque en el fondo toda la vida han capturado riquezas a partir de estar en el top de la producción industrial del mundo. Entonces, en el fondo, hoy todas las voces, la tuya, la de las personas que nos preocupamos por el tema sustentable, estamos diciendo, no queremos más plásticos, no queremos más autos con combustión, no queremos camiones con combustión, no queremos más este sistema. Y en el fondo ellos lo único que hacen es un poco desacreditar todas estas voces, porque de la otra manera están obligados a cambiar, están obligados a ser reemplazados por, como dices tú, estas energías renovables que hoy en día los países que sí están escuchando las voces científicas, en el fondo están viéndose obligados a hacer estos cambios. Tal cual, tal cual. Ahora van a tener que apostar, las mismas empresas que apostaban por el petróleo, van a tener, ya algunas empezaron, pero está siendo todo muy lento. Yo tengo miedo que la transición esta sea, digamos, no sea suficiente para asegurar esa meta de 1,5 grados que dice la ciencia, o supongamos los 2 grados que dice el Acuerdo de París, porque al ritmo que venimos esto no se va a cumplir. Y hay países que, por ejemplo, no sé, Estados Unidos durante toda esta era Trump, que ahora por suerte termina,
estuvo diciendo que el Acuerdo de París, que no le importa, que nadie va a perder el American Way of Life, o sea, la forma de vida americana, que todo el mundo tiene derecho cuando puede pagar. No, hay cosas que el dinero no compra. Y yo pienso el día de mañana, que yo no voy a estar, pero mis hijos sí, y mis nietos, y la gente que me suceda, y que nos suceda a todos, tienen que tener la posibilidad de tener un planeta adecuado para poder vivir. Entonces, no se puede ser tan egoísta. Por eso te digo, mi generación, o la generación de tus padres, porque vos sos muy joven, somos generaciones de transición que tenemos que tratar de, los que conocemos los temas, tratar de derribar estos mitos de cosas que no es cierto. Hay muchos escépticos, o sea, fíjate que la mayoría de los escépticos, lo que se llaman escépticos en cuanto al calentamiento global, son personas que tienen algún tipo de interés o que tienen acciones compradas en petroleras o en empresas fraqueras, de fracking, o de plástico, por ejemplo, del plástico tradicional. Es Porque mucho más barato en este momento. En el fondo, aclarar a las personas que están en el live y que de repente no saben, el plástico es combustible fósil, es otra forma. Pero claro, todos los tipos de plástico diferentes. Mira, hay más de 100 tipos de plástico diferentes. Lo que llamamos plástico no termina en lo que conocemos como plástico, porque, por ejemplo, la ropa tiene modal, por ejemplo, mezclado con algodón, no en este caso mi polera, pero sí otras, por ejemplo, tienen mezcla de petróleo. Eso también esas fibras son consideradas derivados del plástico. El lycra, el acrílico que reemplaza la lana en muchos suéteres, el acrílico de las alfombras, los tapizados de los sillones, todo lo que es sintético, lo que llamamos sintético, lo que llamamos cuero ecológico, de ecológico no tiene nada, y de cuero tampoco. O sea, es un derivado del petróleo, es un plástico, es una cuerina, un plástico. ¿Y cómo se fabrica esos tipos de plástico, que son más de 100? El nylon de las medias también, que reemplazaron las medias de seda. Eso se fabrica agregando al petróleo, digamos, colorante, gas, sales, y bueno, con todo eso salen diferentes tipos de plásticos y distintos tipos de fibras. O sea, el nylon, por ejemplo, también es una fibra plástica, ¿no? Es una fibra sintética, pero está dentro de lo que genéricamente se llaman plásticos. O sea, son más de 100. Aunque en el simbolito de reciclado veamos que hay 6 que se reciclan, y uno que dice others, claro, que sería el 7, que son todos los demás, ¿no? Sí. Pero en realidad son muchísimos más. Entonces, ¿por qué el plástico tradicional es muy difícil de ser reemplazado? Primero porque la industria petrolera para el plástico tiene muchos subsidios en muchos países. Entonces, les dan subsidio, entonces los artículos de plástico son muy baratos para todos los envases que se te pueda ocurrir. La gente los elige porque, lógicamente, si va a usar un shampoo en la ducha, va a preferir el de plástico antes que una botella de vidrio que la pueda llevar y devolver, porque se le puede caer en la bañera, se puede romper el vidrio, se puede lastimar, si está bañando un niño corre el riesgo de que se lastime. Bueno, entiendo que el plástico es mucho más práctico, pero no es práctico para el planeta, es lo peor que puede pasar para el planeta. Entonces, si vos en este momento ves la cantidad de proyectos que ganaron, en mi país hay un premio que se llama el Premio Innovar, y hay un proyecto muy bueno que ganó, es un premio que que otorga el Ministerio de Ciencia y Tecnología y de Innovación Productiva de la Nación, el Ministerio, y el Premio Innovar lo ganó gente de mi universidad, ganaron la producción de un plástico, de un bioplástico hecho a base de cáscaras que se desechan, ¿no? De algunas frutas. Se pueden hacer con vegetales o también se pueden hacer con restos animales. Por ejemplo, las plumas de un pollo, que por ejemplo penden el pollo, y con las plumas, la parte de la pena de la pluma, que es la parte del centro, que es pura queratina, que es el mismo material que tenemos nosotros en las uñas y en el pelo. Ese material sirve para hacer bioplástico y es perfectamente biodegradable. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que el proyecto fue genial, ganaron el premio, hicieron el prototipo, pero cuando buscaron empresas que invirtieran en eso, no encontraron. Ahora parece que apareció una empresa de triple impacto que lo va a hacer, pero no apareció en su momento, pues esto fue hace 3 años atrás, la empresa que pudiera invertir. Entonces, cuando empezaron a averiguar por qué, dijeron, bueno, la Argentina tiene 40 millones de habitantes. Nosotros tenemos costos fijos, eso dijo el empresario como justificación, ¿no? Nosotros tenemos costos fijos muy altos, entonces este plástico sería muy caro. Entonces, a la hora de comprarlo, la gente que tiene que envasar en estos plásticos volvería a seguir comprando el plástico tradicional, que está subsidiado, que es muy barato,
que tiene, digamos, que se produce lo que los economistas llaman los costos fijos, que se dividen entre la cantidad de gente que consume. O sea, si vos consumís el plástico tradicional y son un montón, somos los 40 millones, obvio que los costos fijos se van a dividir entre esos 40 millones. Ahora, si vos hacés bioplástico y los costos fijos se dividen entre los, no sé, 100.000 que están concientizados con que deben usar el bioplástico, el costo fijo va a ser tan alto que el precio del producto no se va a poder consumir porque no te va a dar el bolsillo. ¿Se entiende? No es O sea, competitivo en el fondo. exacto. Entonces, por eso te digo que la transición que estamos viviendo tiene que ser un poco más rápida. Ahora, con respecto a los bioplásticos, también quiero hacer una aclaración importante que tiene que ver con un mito que hay que derribar. Mucha gente dice, bueno, genial, yo compro, por ejemplo, un productor que tiene, digamos, no sé, X producto que tiene que venderlo en una bolsa y dice, bueno, yo voy a comprar esta bolsa de bioplástico. Pero resulta que la persona que se lleva esa bolsa a la casa con ese producto, si esa persona hace compost, genial, porque el bioplástico es compostable y produce dióxido de carbono y vapor de agua con oxígeno, como en el compost, las bacterias que tienen la posibilidad de, hay bacterias que se llaman facultativas, que son optativas, o sea, pueden usar oxígeno o pueden usar el mecanismo de fermentación, o sea, no usar oxígeno, ¿no? Esa es la diferencia que tienen con nosotros muchas bacterias. Nosotros si no tenemos oxígeno nos morimos. Pero las bacterias, la gran mayoría de las que degradan pueden optar. Pero ¿qué pasa? Es mucho más eficiente la putrefacción con oxígeno que sin oxígeno. Es 16 veces más eficiente. Es un tema químico que se puede comprobar con fórmulas químicas que nosotros lo estudiamos en las distintas químicas que tenemos en la universidad, ¿no? Los biólogos, sobre todo química biológica. Entonces, es la diferencia entre la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. Por cada, digamos, por cada molécula de combustible, porque la respiración también es una combustión, por cada molécula que es la glucosa, que es un azúcar de 6 carbonos, vos obtenés 32 formas de energía versus 2 formas de energía con las bacterias que no necesitan oxígeno. Entonces, si vos dividís 32 dividido 2, te va a dar 16. Por eso digo que es 16 veces más eficiente. Esa sería una forma rápida y fácil de contarlo, ¿no? Entonces, cuando vos mandás al compost y tiene oxígeno y vos vas removiendo la tierra y tenés lombrices y tenés una compostera, yo por ejemplo no tengo compostera porque tengo jardín, entonces tengo un pozo donde voy removiendo y tengo lombrices y yo yo en casa no genero basura. Ahora te voy a contar, yo soy zero waste, en serio. Entonces, todas las cáscaras, la yerba mate, el té, le saco el papel de filtro, pero cuando trato de no usar en saquitos, pero trato de usarlo suelto, pero eventualmente si tengo un saquito le saco el papel de filtro, pongo el té, la borra del café, las cáscaras de todo. Soy prácticamente vegetariana, muy de vez en cuando como algo, soy ovo-lacto vegetariana, ¿no? Muy de vez en cuando como algo que tiene pescado, pero las cáscaras de huevo que tienen mucho calcio, bueno, todo eso, todo bien triturado, va a la compostera y metés esta bolsa de plástico y vos la removés y tiene oxígeno esas bacterias para la putrefacción y las lombrices pueden hacer todas sus cuevitas y mover en la compostera, ¿no? Todo lo que hacen en la tierra, que es darle aireación, funciona perfecto. Ahora, si esas personas no tienen compostera, no hacen compostaje porque no quieren, porque no saben, porque no tienen ganas o por la razón que fuere, va al relleno sanitario. Y al ir al relleno sanitario y ser, acá los camiones de basura, no sé cómo es en Chile, pero debe ser igual, tienen compactadora. Entonces va a compactarse, va al relleno sanitario compactado, va súper apretado, las bacterias ahí no tienen más remedio que actuar sin oxígeno, o sea, fermentando, y entonces eso produce metano. Y el metano es el peor gas de invernadero, 20 veces, 22 veces peor que el dióxido de carbono. En cuanto al gas, como gas de invernadero, ¿no? En cuanto a producir el calentamiento global. Entonces, ¿cómo? Genial, bueno, hagamos las bolsas, pero también cuando vendemos las bolsas y generamos esa empresa que hace las bolsas de bioplástico, me parece fantástico, entreguemos una tarjetita donde dice, mire, por favor, esta bolsa no la tire a la basura común para que vaya al relleno sanitario, procure que vaya a una compostera. ¿Me entiendes? No sé si me expliqué bien. O sea, hay muchas cosas que todavía falta ser aclaradas, ¿no? Para mucha gente. La gente actúa con muy buena voluntad, pero a veces le falta conocimiento. Por eso es tan importante la labor nuestra de divulgación, y por eso no te sorprenda que yo enseguida acepté, como acepto todos los vivos que me proponen, para contar estas cosas, porque me parece que la gente tiene que conocer todo esto para poder emplearlo. Porque la gente quiere hacerlo, lo que a veces, o sea, por ahí tiene el qué, pero no tiene el cómo. Claro.
Bueno, hay un grueso de personas que sí están interesadas en aprender. Eh, de hecho, este vivo está siendo bastante concurrido para los vivos que yo hago habitualmente. Tenemos hartas personas interesadas en aprender y saber. Y eso es súper, súper bueno porque habla de una voluntad de cambiar, voluntad de querer hacer bien las cosas. Y lamentablemente, claro, también está la otra parte de la moneda de gente que no le interesa aprender y está súper cómoda dentro de su zona de confort y lamentablemente no están dispuestos y se burlan también un poco de la gente que sí está haciendo cambios. Por eso es súper importante aclarar cuán, cuánto impacto tienen las acciones individuales que nosotros podamos emprender. Una de esas es la que acabas de decir tú, que es en el fondo no producir basura, tratar de gestionar nuestros desechos de la mejor manera para no terminar en el fondo entregando al camión de la basura, como dices tú. Eh, Sí, eso, nosotros acá en la Argentina tenemos, por ejemplo, muchas, por lo menos hay uno o dos por cada barrio que de lo que llamamos dietéticas que te venden todo suelto. Entonces, yo tengo unas bolsitas de algodón o lo voy de granel. con Acá algún se le llama envase, granel. claro, y entonces compro por peso y si llevo, por ejemplo, un tupper, bueno, primero te pesan el tupper y después te pesan el tupper con el producto y te descuentan el peso del tupper, eso ya es muy común. Y entonces, cuando vuelvo a casa, pongo los frascos de vidrio, o sea, yo no consumo nada que tenga envase. Y trato de comprar todo lo que sea el aceite. Yo creo que vi, no sé si fue, me parece que fue en un post tuyo Sí. que cuando uno tiene que ir con la botella de aceite y comprar, hay muchísimos lugares donde te venden el aceite suelto, entonces vas y completas. O sea, yo la verdad que no tengo residuos porque, a ver, todo lo vegetal va perfectamente, o los restos de las infusiones va perfectamente a la compostera. Envases prácticamente no consumo, prácticamente no uso. En la cocina no uso la esponja de nylon, porque eso también, esa esponja, eso es plástico. Oye, pero eres Entonces, uso totalmente zero waste, muy no, uso la bien. vegetal, que es derivada viste que es como un Claro, zapallo, es que la parte interna cuando se la seca lufa. es claro, eso también para bañarse, ese tipo de esponja, o sea, todo eso es compostable, entonces cuando veo que ya no da más, bueno, voy, uso otra y eso va al compost. O sea, trato de usar también paños de algodón para la cocina, trato de usar, por ejemplo, hago mucho estos desengrasantes cítricos para no usar ¡Wow, detergente, porque Irene, te esa es pasaste! otra sí, esa es otra cuestión. El detergente está bien, genial, ahora son todos biodegradables, perfecto. Pero resulta que cuando se biodegradan, van a la cloaca, generan una cantidad enorme de fósforo y después te produce una superproducción de algas tremendas, o de cianobacterias, de las bacterias estas que tienen ese olor tan fuerte que fijan nitrógeno del aire. O sea, las plantas en general necesitan nitratos y fosfatos, pero hay determinadas bacterias que fotosintetizan, que cuando yo estudiaba se llamaban algas azul verdosas, ahora se llaman cianobacterias porque las cambiaron con la microscopía electrónica, las cambiaron de posición en cuanto a la ubicación, digamos, taxonómica en la naturaleza. No había, cuando yo estudiaba había 3 reinos, mineral, vegetal y animal. Ahora son 7, porque hay de arquibacterias, de estas otras bacterias, de los hongos que no están con las plantas, que son el reino fungi. Bueno, ahora cambió todo un montón. Entonces, gracias a la microscopía electrónica y a los estudios que se hicieron de linaje por genética, se pudo saber, digamos, que son un grupo separado. Entonces, estas cianobacterias tienen la capacidad de fijar nitrógeno del aire, no como las plantas que necesitan nitratos, pero sí necesitan el fósforo, del fosfato, que proviene de la descomposición del detergente. Cuando va de la cloaca y no tiene planta de tratamiento, va directo a los ríos o al mar. Entonces, cuando sube un poco la temperatura, que aumenta la velocidad de los procesos metabólicos del calor, se empiezan a reproducir más, esas algas están en mejores condiciones que otras plantas que necesitan nitrato, que no lo tienen, que es un factor limitante, pero como estas fijan el nitrógeno del aire, que es el 78% del aire que respiramos, el nitrógeno, entonces lo tienen a disposición, se produce lo que se llama un bloom en inglés, que sería como una floración. No es que las algas florezcan, pero crecen en tanta cantidad que se llama bloom. En los lagos del sur pasó, en los lagos de ustedes, yo me acuerdo en el lago Villarrica hubo un caso con las salmoneras, las jaulas de los salmones. Cuando yo había ido, me acuerdo una vez a Chile, cuando estábamos en pleno convenio, esto que te contaba, el lago Villarrica tenía jaulas de salmones. Entonces le tiraban el alimento
balanceado, y lo que sobraba de los salmones iba al fondo del lago. Ahora, ¿qué pasa? El lago Villarrica es un lago de origen glaciario con aguas prácticamente sin mucho nutriente, porque son lo que se llaman aguas oligotróficas, o sea, son las más puras, por eso vos podías tomar agua de los lagos del sur. Ahora no me atrevería, pero hace muchos años atrás, con un vaso, metías el vaso y tomabas el agua porque era purísima. Bueno, se empezó a llenar de toda la degradación de estos restos de alimento balanceado que sobraban, más las deyecciones de los salmones de la jaula, que estaban puestas con boyas y en el lago, y empezó a producirse un fenómeno que nosotros los ecólogos llamamos eutroficación o eutrofización. Se empezó a llenar de nutrientes y empezó a haber estos bloom de algas en un ambiente que era totalmente prístino. Cuando ahí los araucanos, los mapuches vivían ahí, nunca se hubieran imaginado de ver una cosa de estas características. O sea, y eso hace que la calidad del agua se baje muchísimo. No. Y eso también te joroba los emprendimientos inmobiliarios que hay cerca de los lagos, de la gente que va a tomar sus vacaciones ahí. Nosotros me acuerdo que cuando se hizo el curso de la Universidad Austral de Chile en el lago Riñihue, tomábamos muestras de agua y ya estábamos visualizando esto ya hace 20 años atrás. Así que la verdad que hay que ser muy cauteloso con esas cosas, porque así como sobra restos de fósforo de las salmoneras, sobra fósforo del detergente. Mirá cómo llegamos a eso, ¿no? Del detergente que uno va usando en la pileta de la cocina cuando desengrasa los platos, del champú cuando se lava la cabeza, del jabón cuando te duchas. Todo eso genera biodegradabilidad y genera fósforo. O sea, no estoy diciendo que la gente no se bañe con jabón, no estoy diciendo que la gente no use shampoo, pero hay que tomar conciencia de todo esto, y hay que, nosotros como sociedad, tendríamos que velar para pedir a las autoridades que si no saben, asesorarlos para que hagan una planta de tratamiento de todos estos efluentes cloacales, ¿no?, de las casas, y que yo tengo entendido que ahora en los lagos del sur está viendo, por ejemplo, recuerdo en San Martín de los Andes, que ya tiene, la ciudad de San Martín de los Andes en Argentina, tiene ya una planta de tratamiento. O sea, las ciudades de la Patagonia que están al lado de los lagos, para evitar esto, tienen plantas de tratamiento. Pero no, en Buenos Aires, por ejemplo, todas las cloacas van crudas, la gran cantidad de cloacas que nosotros generamos, los habitantes de Buenos Aires y del área metropolitana, va al Río de la Plata. Es el mismo río donde tomamos agua después o sea, donde cada vez cuesta más potabilizar esa agua, ¿entiendes? Entonces, las plantas de tratamiento yo sé que son caras, pero va a llegar un punto que el planeta no va a resistir. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, me parece que cuando los políticos no están concientizados, hay que tratar de llegar o a través de las ONG o de los movimientos ciudadanos. O sea, somos las sociedades intermedias las que tenemos la obligación de hacerles entender que si ellos siguen haciendo lo que hacen, el día de mañana que van a necesitar votos, porque si no se quieren concientizar por las buenas, se van a tener que concientizar pensando que nadie los va a votar. Y eso a los políticos es lo peor que les puedes decir. Entonces, tratar nosotros, digamos, tanto como tal vez los gobiernos municipales o las ONGs, las empresas, los ciudadanos comunes, empezar a hacer movimientos pacíficos, por supuesto, pero tratar de explicarles las ventajas de tener una economía más sustentable. Mira, nosotros en este momento tenemos un funcionario que es un lujo, que es el viceministro de Ambiente, que es biólogo, que, bueno, él además es presidente de una fundación antes de llegar a la función pública, que él dice algo que es muy real, que él dice, cuando vos tenés que... cuando vos tenés que hacer política ambiental a nivel nacional, tenés que administrar conflictos. O sea, siempre hay alguien que va a perder. Y que pierda el que sea contaminante, no la persona que quiere que las cosas se hagan bien. O sea, él dice, hacer política ambiental es administrar conflictos. Y me parece una frase que encierra, tal vez, o sea, dice poco, pero a su vez encierra mucho, ¿no? Es que evidentemente y él está haciendo no todos pueden ganar. Claro. Pero a veces falta conciencia, o sea, yo te digo, no creo que haya mala voluntad. La gran mayoría de los problemas ambientales son producto del desconocimiento, no de la mala voluntad de nadie. Es producto del desconocimiento, por eso yo sí insisto que la transición debería ser un poco más corta de lo que estamos teniendo, ¿no? Entre lo renovable, no renovable y lo renovable, entre las energías, ¿no?
todo esto que estamos hablando. Irene, ya nos queda un poquito de tiempo ya para cerrar este vivo, entonces me gustaría que no se queden en el tintero algunas preguntas que te quiero hacer. Y una de ellas es tu opinión sobre la líder Greta Thunberg. Me Ay, a encantaría mí me saber qué encanta opinas sobre Greta. ella. Bueno, Greta, no, bueno, Greta hay gente que no la quiere porque dice que es una obsesiva, que la critican. La verdad que no entiendo qué tiene que ver su Asperger, que es un trastorno, ¿no? Que la verdad que es una chica sumamente inteligente, no tiene gente atrás que la financie para mal. Si tiene realmente algún apoyo, justamente es para hacer visible todo esto a nivel internacional y para poder ir a las conferencias de Naciones Unidas y enfrentarse con los políticos. Yo la verdad que yo la valoro, yo digo, ojalá la gente de mi época, de mi juventud, hubiera sido así. Me parece que tuvo un rol muy importante porque hay mucha gente que a raíz de lo que ella, de esos movimientos que ella hizo, bueno, de las huelgas de los viernes, ¿no? De los Fridays for Fridays for the Future, ¿no? Future, Los sí. viernes por el futuro, las huelgas estudiantiles y para que los chicos, bueno, pudieran salir a manifestarse. Me parece que a partir de eso hubo un cambio importante. Y fíjate que no es casual que la revista Time la puso como el personaje del año en tapa, nada menos, ¿no? Pero me parece que así como hay gente muy valiosa que toma este tipo de iniciativas, también hay mucha gente que por diferentes razones, por desconocimiento o porque no le interesa por intereses, como decíamos, ¿no? por intereses que tengan con empresas tradicionales, digamos, que se resisten al cambio, que tienen una gran inercia hacia una economía más sustentable, a hacer de triple impacto, a certificar de triple impacto, que en realidad sería un gran beneficio, porque ahora la gente joven se está fijando, cuando compra, prefiere una pyme que tiene triple impacto y no comprar a una gran multinacional. Por ejemplo, yo sé, mis hijos se fijan a la hora de consumir cuando ellos hacen sus compras con sus parejas. Y la verdad es que me parece que estas personas, bueno, es como hay, yo no puedo entender cómo hay terraplanistas cuando hay satélites que muestran que la Tierra es como es, y que hay gente que todavía sigue diciendo que la Tierra es plana, o los antivacunas, o hay muchas cosas que yo no logro comprender cómo esa gente están, ahí sí que hay una obsesión dañina con esos mitos, de seguir sosteniendo esos mitos. Y muchos medios, lamentablemente, que no tienen periodistas científicos, desgraciadamente, en sus programas de televisión o en sus medios gráficos, les gusta esta cuestión de que total para generar un clic en la nota o generar Claro. más audiencia en la tele, o no, entonces te dicen, bueno, vamos a poner las dos campanas. No, hay cosas donde no podés poner las dos campanas. La gente que sigue sosteniendo que la Tierra es plana no puede tener espacio en un canal de televisión. Lo mismo que la gente que se resiste a las vacunas. Yo entiendo que haya gente que pueda tener algún tipo de miedo por algún paper que era falso, que en algún momento salió, que después se desmintió, que era totalmente falso, una vacuna que producía autismo. Pero la verdad que nada salvó más vidas en la humanidad que las vacunas. Entonces, la verdad, yo sigo sin entender a esa gente. Entonces, me parece que ahí no tenemos que darle prioridad a las dos campanas. O sea, ahí es importante recurrir a la ciencia verdadera, no a las pseudociencias, no a las terapias alternativas, que no estoy hablando de otras terapias alternativas que quizás sí tienen un sustento científico, estoy hablando de, no sé, alguna cosa antivacuna que te dice, bueno, usted tome, no sé, como acá el dióxido de cloro que ya mató gente, ¿no? Y hay gente que todavía sigue insistiendo que para la COVID, para la enfermedad que produce el SARS-CoV-2, que esa es otra cuestión que la gente dice, el COVID, no, está mal, es la COVID, porque la D final es disease en inglés, que quiere decir enfermedad, en español, y es femenino. Entonces, la enfermedad que produce el virus, porque COVID no es el virus, es la enfermedad, el SARS-CoV-2 lo podés controlar con el suero hiperinmune que se acaba de aprobar, con anticuerpos monoclonales. Ahora la Argentina declaró este año al doctor Nielsen, que es uno de los premios Nobel, justamente un homenaje, personalidad del año, digamos, como homenaje, porque gracias a él se pudieron hacer todas estas eh, eh, tanto las vacunas, que sería la cura, digamos, que vamos a tener, como también lo que se llaman las curas pasivas, porque la vacuna es algo activo.
Las curas pasivas sería, por ejemplo, también el suero de los convalecientes de la enfermedad, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, eso es ciencia. Y hay gente que se quema las pestañas haciendo eso. Yo no soy bióloga molecular, pero admiro a mis colegas biólogos moleculares que están dejando su vida en este momento para hacer estas cosas en favor de liquidar esta pandemia, que no surgió por casualidad, que justamente gracias a mucha gente que estuvo en contra de entender todas estas cosas, cada vez las pandemias fueron más frecuentes, porque tuvimos, no hay que olvidarse que, bueno, algunas no llegaron acá a América del Sur, pero que estuvo el SARS-1 en otro lugar, estuvo el MERS, o sea, a medida que nosotros tenemos más globalización, la gente se mueve más con los aviones y que sigue habiendo prácticas insustentables como los mercados de vida silvestre vivos o el aumento de la frontera agropecuaria donde la gente se acerca demasiado a los lugares donde hay fauna silvestre, donde hay animales que fueron, digamos, extinguidos, entonces el ser humano es la posibilidad que tiene el virus de saltar a nosotros estando muy cerca, cuando haces la extensión de la frontera agropecuaria deforestando, por ejemplo, que esa es otra cuestión, la deforestación produce una cantidad de emisiones tremendas. Entonces, me parece que hay que tratar de entender un poco cuáles son las cuestiones realmente científicas y dejar un poco de escuchar a los charlatanes y los constructores de mitos que solamente quieren un espacio para difundir lo que no es correcto. Y hay gente que lo sigue porque, no sé, porque lo sigue por ignorancia. Es el Toda la mejor razón, consejo que Irene. puedo dar. Sí. Perdón si soy muy Sí, vehemente, muy enfática. es que el tema del cambio climático, de hecho, muchas veces se habla en los medios como que fuera algo de creer o no creer, como que fuera una cosa como de fe. Y nunca fue fe, es ciencia. O sea, hay Es ciencia investigadores pura. como tú Además, y otros más que están metidos en esto y hay evidencia científica. pero no solamente hay evidencia, o sea, indudablemente algunos escépticos de la Academia de Ciencias Norteamericana, algunos republicanos te dicen, bueno, pero también hay explosiones solares que producen gases de efecto invernadero. Sí, es verdad, pero es una mínima proporción al lado de la cantidad de combustibles fósiles que nosotros quemamos todo el tiempo, produciendo plásticos, produciendo los derivados del petróleo para la energía o del carbón. Entonces, realmente eso no resiste ningún análisis, ¿entendés? O sea, es algo combinado, pero donde el 85% de las emisiones son producto de los combustibles fósiles. Eso está, pero súper ultra demostrado, y hay una comisión de Naciones Unidas, que es el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, por las siglas en inglés, ¿no? Intergovernmental Panel for Climate Change, ¿no? Panel Intergubernamental del Cambio Climático, donde todos los países de Naciones Unidas están estudiando y viendo y poniendo estos límites de temperatura que dije al principio del vivo, ¿no? Para los que no estuvieron del principio, bueno, máximo 1,5 dice la ciencia al final del siglo, 1 grado y medio, pero bueno, el Acuerdo de París dijo 2 grados, pero como seguimos, estamos por 3 grados y pico. Y eso, bueno, uno dice, bueno, pero la gente te puede decir también, eso es otro mito. Nosotros nos acostumbramos, nos cambiamos la ropa más delgada o más gruesa, de acuerdo si hace más calor. No, el problema es que los climas subtropicales se están tropicalizando y nuestros climas templados se están subtropicalizando, están viniendo muchas pestes, muchas enfermedades que antes eran típicas del trópico. Hay todo un cambio en los animales migradores, que cuando llegan no tienen el alimento que tenían cuando no estaba ese cambio. O sea, todos los ecosistemas a nivel mundial es el famoso efecto mariposa, ¿no? El principio de totalidad e interdependencia de la naturaleza. Todo está relacionado con todo. Y otra cosa que antes de irnos quiero aclarar, que el cambio climático puede ser calentamiento o enfriamiento global. Nosotros tuvimos acá una pequeña edad de hielo, no estoy hablando de la época de las glaciaciones que formaron los lagos del sur, de Argentina y de Chile, sino estoy hablando de en la época de la Edad Media, hubo un enfriamiento de unos pocos grados que produjo que muchas praderas de Europa se congelaran, y si vos te fijas los pintores de esa época, vas a ver que hicieron cuadros que reflejan esa situación de nieve y que, bueno, hoy esas praderas por ahí tal vez no se congelen. Quizás sí con un enfriamiento extraordinario, como pasó ahora en la nevada de Madrid estos días, y hoy que nevó en Francia, ¿no? Hoy París está bajo nieve también. Pero en realidad esos son eventos extremos que no tienen que ver con el calentamiento, porque si vos pones el clima global, la última, fíjate, esto es muy importante, la última década del 2011 al 2020 fue la década más calurosa de la historia. Por eso yo te hice poner esa otra imagen cuando difundiste el flyer.
Sí. porque esa imagen que se difundió esta semana muestra las temperaturas promedio de la Tierra y cómo, si se fijan en esa imagen, vuelven al feed de nuestros posts y se fijan, la segunda imagen van a ver que a partir de los años 80 hasta ahora, como la ruedita de los meses, de los 12 meses del año, se volvió cada vez más roja, más amarilla, más naranja y más roja de los años 80 hasta ahora. Y del 2011 al 2020 fue la calamidad. O sea, estamos teniendo unas temperaturas tremendas. Entonces, el cambio climático puede ser enfriamiento, eventualmente, en esa pequeña edad de hielo que hubo en la Edad Media, pero que terminó con la revolución industrial, ¿no? Ya la revolución industrial con la emisión de los gases del carbón del centro de Europa, la máquina de vapor, los trenes reemplazaron las carretas, los barcos a vapor reemplazaron los barcos a vela. Entonces, el movimiento de la gente, más todo el uso de los combustibles a base de carbón mineral, hizo que la temperatura hiciera una explosión por la cantidad de gases de dióxido de carbono que se produjeron. Así que bueno, la verdad que podríamos hablar un montón, pero sé que tu criatura de 7 años te va a estar reclamando, así que yo, si querés, en algún otro momento hacemos otro vivo con los temas que hayan quedado pendientes. Quiero contar algo, me pueden seguir en Wais Irene, W-A-I-S, primero mi apellido, después mi nombre, porque ahora voy a dar un curso cómo se puede comunicar los temas ambientales a través de juegos, que es para todo público y es para adultos, no es para chicos, porque a veces me dicen juegos, no, es para adultos, comunicación ambiental a través de juegos. Si se fijan en mi última story está, así que me escriben un mail o me escriben por Wise Irene en privado por Instagram y les mando toda la información porque va a ser súper divertido. Es la segunda edición virtual. La primera, que fue en diciembre, tuve unas devoluciones geniales y bueno, después lo hice muchos años antes, lo hice en forma presencial, incluye el libro, tengo un libro que es sobre este tema, que también va incluido, digamos, con el curso, así que los espero que les sea útil y bueno, con mucho placer, cuando quieras, acá estoy. Muchas gracias. Y obviamente voy a cobrarte esa invitación para poder tener una nueva oportunidad de hablar contigo, porque se nos hizo corto a pesar de que teníamos presupuestado saldar muchos mitos. Y yo creo que hay muchas preguntas y cosas que las personas incluso que se conectaron quisieran hacerte. Así que vamos a digamos, voy a pedir que me manden preguntas y cosas que de repente quedaron con ganas de resolverse y en una nueva oportunidad podríamos juntarnos y resolverla. Sí, lo mismo les ofrezco, si me quieren escribir en privado, yo generalmente junto las preguntas hago un video y lo subo al IGTV también, porque a veces me queda corto el tiempo, me pasa esto, y queda después guardado y lo podemos compartir también en tu cuenta, así que con mucho gusto, y después nos podemos conectar en vivo otra vez cuando quieras, estoy a disposición. Yo voy a estar aislada, porque en cuanto empiezan las clases en la universidad, voy a tener que dar las clases por plataforma, como fue todo el año pasado, así que con mucho gusto, acá estoy. Por Zoom. Ya. Muchísimas, bueno, un beso muchísimas grande a todos los gracias. chilenos. Y también podemos hacer, si querés, una charla por Zoom y subirla a YouTube, que podemos hacerla más larga. Y yo tengo Zoom de abono, o sea que no con tiempo ilimitado, así que también te ofrezco eso cuando quieras. Que lo hago con algunas personas o cuando nos queda corto el vivo. Y hay gente que no puede, hay gente que no le gusta Instagram, viste, gente grande de mi edad que no usa Instagram. Entonces sí puede linkear cuando le mandas un link de YouTube. Entonces estaría bueno, porque yo después lo subo al canal de YouTube y ahí queda. Ya, estaría bueno, podría ser. Bueno, Bueno, Irene, gracias. Un beso a todos los chilenos y a los argentinos también, por supuesto, que están escuchando. sí, muchas gracias a ti. Guardalo, no te olvides de guardarlo, Sí, ¿eh? por supuesto, esto queda guardado y las personas que quieran compartirlo, ya saben ya si algo les gustó, que quieren esta información transmitirla a sus seres queridos, a sus amigos, pueden encontrarla en el feed de Somos Cero. Muchas gracias, Sí, Irene, también. y nos volvemos a encontrar en otro momento cuando tú tengas más disponibilidad. Cuando tú quieras, y estoy a Y, disposición en Guay Sirene, a disposición siempre. ahí Pasó lo el tiempo, anunciaré. mira, más de casi 1 hora y media, no puedo creer que Sí. pasó 1 hora y media. Y eso que te estoy escuchando tan bajito, pero bueno, tengo buen oído, por suerte. Bueno, muchas Bueno, gracias y nos vemos, pues. besos a todos. Besos. Chao. Chao.